¿Qué tal? Los saludamos nuevamente en una transmisión de Semana Noticias. Recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia. Este 7 de febrero se conmemora un aniversario más del atentado al Club El Nogal, este terrible hecho criminal terrorista que, por supuesto, dejó víctimas. Y ahora, en esta nueva conmemoración, justamente vamos a hablar con una de las voceras de estas víctimas, la señora Berta Lucía Fríes. Señora Berta, pues muchas gracias por atender a Semana y cuéntenos qué ha pasado después de 20 años de este terrible atentado terrorista. A ver, después de este atentado, voy a partirlo como en segmentos. Uno, digamos, yo la verdad que estuve desvinculada de muchas cosas porque duré 8 años y medio incapacitada. Recuerdo al público que está escuchando, a mí me cayó una pared encima y me fracturé la columna y quedé moviendo 3 dedos, razón por la cual tuve que estar reaprendiendo a moverme y a hacer otra vez la que puede caminar. Entonces, ahí en esa fase hubo, llamemos una fase como de convalescencia, de recuperación, etcétera. Y no solamente era mi caso, era el caso de muchas víctimas. Voy a recordar 36 muertos, 198 heridos. También quiero decir que es el atentado urbano más grande perpetrado por las FARC y que puso en jaque a Bogotá y al país, obviamente, porque un ataque terrorista, ¿qué hace? Generar pánico. ¿Qué ha pasado? A partir de el 2018, perdón, el 2016, comenzamos personalmente. Yo me metí en el mundo de la reconciliación y a preguntar, dígame la verdad de lo que ha pasado. Y cuando uno pregunta sobre la verdad de lo que ha ocurrido, y se vuelve insistente, comienza a encontrarse con la primera verdad en el 2017. Las FARC nos dijeron que ellos habían sido los que habían puesto la bomba. 13 años duraron siempre decían que ellos no habían sido. Primera verdad, al año siguiente nos dijeron la razón por la que la pusieron en el aniversario 15. Hace 5 años nos dijeron fue porque se hacían reuniones de la SAUCE allá adentro en el lugar. No me consta, eso es parte de la investigación que tendrá que hacer la JEP. Hemos entregado 2 informes a la JEP y en esos informes hicimos algo simbólico, porque siempre hacemos algo simbólico en cada encuentro. ¿Y qué hicimos? Sentamos a las FARC, Rodrigo Londoño, Carlos Lozada y a dos AUC, Rodrigo Pérez y Freddy Rendón, para que me acompañaran a mí en la entrega de ese informe. Éramos los 5 y yo estaba en la mitad. Y la gente me decía, pero ellos no tienen que estar. Y le decía, no, es que yo quiero que estén porque ellos son parte de la película. Mancuso en esa oportunidad dio perdón y dijo, sí, pido perdón a las víctimas porque por esa historia que se decía que yo estaba dentro, pusieron la bomba y pidió perdón. Entonces, y el año pasado estoy haciendo unos hitos rápidos de lo que ha pasado desde el punto de vista de, digamos, de verdades, de algunas verdades. El año pasado hicimos un encuentro con Rodrigo Londoño Timo, en donde hicimos una reflexión sobre reconciliación. Eso es muy importante porque, pues, yo duré incapacitada y ahora me siento con las FARC a hablar y a buscar caminos de reconciliación, no solamente con las víctimas del hogar, sino con otros hechos victimizantes. Y a la fecha, llevamos 6 años haciendo esto, y esto es muy importante, que es hacer estos encuentros, y esto ya se volvió un modelo. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista legal existen las demandas contra el Estado y las demandas contra el club. ¿Sí? La Corte Suprema en el 2018 conceptuó que el Estado era responsable. Esto estuvo en manos de la magistrada Conto. Y después la Corte Constitucional, después de 3 tutelas que le hicieron a lo de la Corte Suprema, la Corte Constitucional pidió una revisión
a la Corte Suprema sobre este fallo. Yo, a los que me están escuchando, yo no soy abogada y por eso no hablo con la jerga jurídica. Ahora, ¿en dónde estamos? Entonces, hay una serie de demandas contra el club, continúa todo el proceso. Hay algunas que están en segunda instancia y en donde se ha dicho de que el club es responsable. El club es responsable, ¿por qué? Porque uno, que no manejó el tema de la seguridad. Dos, porque allí se realizaban estas reuniones del Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa y no nos dieron la seguridad correspondiente a una segunda casa en Nariño. Y esto también está relacionado con el Estado. ¿Qué ha pasado a la fecha? Nosotros estamos diciendo a la fecha, en este aniversario, estamos diciendo, señores, han pasado 20 años y las víctimas seguimos esperando verdad plena de lo sucedido, justicia, actos de perdón, reparación y reconocimiento de responsabilidad por acción y omisión de todos los involucrados. ¿Y qué estamos pidiendo? Le estamos pidiendo, señores FARC, digan más verdades. Sí, ya nos dijeron dos, pero nos parece que se destrabaría toda esta justicia ordinaria si las FARC nos facilitaran y le facilitaran al Estado de alguna manera, y que en esto hay que ser creativo, yo vengo del mundo de la innovación, cómo aportan estas nuevas verdades, porque se dice de que que habían hecho una amenaza al club, se dice, y ahí los expedientes lo demuestran, de que estaba infiltrado el club y con nombres y apellidos de a quién iban a secuestrar las FARC. Entonces uno dice, si estas verdades aparecieran, se demostraría y se ratificaría que hubo un tema de inseguridad en el club. Por Señora otro Berta, lado, ¿sí? permítame preguntarle una cosita. Entonces, el escenario en el que nos encontramos es que efectivamente las FARC, después de mucho tiempo, decidieron reconocer responsabilidad, luego después justificaron esa responsabilidad diciendo que el atentado ocurrió porque allí se estaban adelantando reuniones de los paramilitares. Ahí tenemos, digamos, ese escenario. Ya hay un escenario de mediana o mediano reconocimiento de responsabilidad, pero hay una responsabilidad que sigue pendiente que sería justamente la del Estado. El Estado ya les pidió perdón, ya hizo algo que se pudiese considerar reparación para las víctimas, o ustedes, como es la frase, entiendo, de este año en esta conmemoración, siguen esperando. Seguimos esperando y hemos invitado, como acabo de hacer la descripción para el público y para ustedes, pues ya hemos hecho encuentros con FARC, con AUC y ahora les falta el Estado, señores. Nos pidieron perdón dos de los responsables, faltan otros, entre ellos el Estado. Y el presidente Petro nos pues, ha dicho que las víctimas estamos en el centro y esperamos que mañana estemos en el centro. Hay un problema, hay una situación, señora Berta, y es que en conversaciones previas que hemos tenido, usted plantea una idea que es bastante interesante de analizar, y es que las víctimas del Nogal están en la mitad, en el peor de los escenarios, porque algunos dicen, no, estos son víctimas adineradas y entonces no necesitan reparación, o bueno, están en una situación bastante complicada. Y usted misma nos contaba que casi el 80% de las víctimas del Nogal pues eran personas que tenían un salario mínimo. Exacto, sí, estamos en el peor de los mundos. Uno, la gente dice, tienen plata y resulta, yo lo acabas de decir, no lo voy a repetir, pero ahí yo al público le hago varias observaciones. Resulta que víctima es víctima, no importa el color, el nivel social, la etnia, hemos sufrido como víctimas, número uno. Número dos, ustedes saben el desgaste de manejar una enfermedad y cuánto cuesta el pago, porque hay cosas que las EPS no pagan. Voy a decir, te dan solamente un número de terapias, ya a partir de ahí no te dan más terapias.
Entonces, y ese no es mi caso, ese es el caso de el que perdió la pierna, la que tiene problemas de cadera, el que sufrió costillas, le van a poner ahora, después de 20 años, le van a poner una rodilla, un trasplante de rodilla. Entonces uno dice, ¿cómo? Y ese es un mesero, y te hablé casos de puros meseros. Yo te puedo hablar de mi caso. Entonces soy socia porque estudié, el único legado que me dejó mi papá fueron una parte de los estudios y los otros los asumí yo. Pero el hecho de que yo haya tenido que curarme en Estados Unidos, pagar en dólares, que mi marido, profesor de Harvard, se saliera de la universidad para cuidarme, ¿eso cuánto vale? Hoy en día, todo eso yo lo debo con los intereses. Entonces uno dice, le pregunto a los que no, me están oyendo, ¿por qué esa estigmatización? La mala, la mala suerte que hemos tenido es que tenemos un título que se llama nogal, pero somos víctimas. Nosotros no pedimos estar acá, no pedimos que el Estado hiciera sus reuniones allá y nos termináramos nosotros involucradas en esas reuniones de la Segunda Casa de Nariño. Entonces sí, estamos en el peor de los mundos. Aquí hay estigmatización no solamente por color, en términos generales, cuando uno oye los discursos racistas y los discursos étnicos. ¿No? Ahora tenemos uno y nos señalan. Entonces, estamos donde, a ver, un señalamiento que es absurdo y que no nos permite avanzar, ¿sí? Y Entonces, otra cosa, señora Berta, entonces digamos que en este escenario la justicia de alguna manera dijo, bueno, sí, son víctimas, el Estado es responsable, se ordenó el pago de una indemnización, pero aparece nuevamente el Estado y se defiende y entonces tumban esa indemnización. Usted me contaba y me decía algo que me pareció bastante interesante y es que también han sido víctimas de unas, llamémoslo, trampas jurídicas. sí, claro. O sea, uno se pregunta si el expediente donde un equipo de magistrados estudia el caso y una entidad como la Corte Suprema conceptúa y además hace una investigación profunda de años y demuestra de que ahí no se han debido haber hecho las reuniones de la Segunda Casa de Nariño y hacen una lista infinita porque se tomaron el, digamos, investigaron y cogieron la lista de quiénes eran los invitados que iban al club y se encuentran que eran de las cortes, de las embajadas, los empresarios, etcétera, y comienzan a ver que funcionarios públicos, impresionantes las listas, y dicen, oiga, en pleno estado de conmoción interior, ¿qué hace esta gente aquí adentro? ¿Por qué tantas reuniones de ministros, de cortes y demás? Esto no ha debido suceder en pleno estado de conmoción interior. Y recuerdo que el ministro del Interior, Londoño, fue quien lideró todo el tema de conmoción interior, entonces sabía muy bien de qué se trataba y sabe los planteamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice en momentos de conmoción interior los funcionarios públicos no deben exponer a la población civil. Entonces, listo, eso lo analiza muy bien el Consejo de Estado y ahora llega unas 3 demandas, 2 no fueron aceptadas, no pasaron, la tercera la coge la Corte Constitucional y dice, es que el Estado no le puede poner un policía a cada persona. Un momentico, nosotros no estamos hablando que nos pongan policía, estamos hablando, mire lo que hicieron allá adentro sus funcionarios del Estado. Entonces, pues, o sea, son un tema que uno dice, es un enredo, ¿sí? Es como, ahora que mis micrófonos estaban enredados, igualito, es como comienzan a enredar más la piola para que a nosotros no nos ayuden. El Estado debería ser expedito, han pasado 20 años, 20 años en donde no nos han dado ni una cura, en donde no nos han reparado, en donde y por eso aquí llego y le digo, señor Petro, señor presidente, acompáñenos mañana. Mañana tenemos un encuentro muy importante y lo Eso, hemos iniciado desde ese, noviembre.
Esa era mi pregunta para finalizar, señora Berta. ¿Qué se tiene programado para este evento, 20 años después de este atentado terrorista al club en Nogal? Las víctimas siguen esperando. Hay trampas jurídicas. Hay un escenario turbio que no ha permitido que justamente las víctimas, lo ha dicho la señora Berta, 80% de las víctimas pues eran meseros, eran trabajadores del club en Nogal, no son solo personas adineradas que, entre otras cosas, terminaría siendo discriminatorio porque lo ha dicho muy bien usted, las víctimas son víctimas sin importar ningún otro escenario. ¿Qué se tiene programado para este evento, para esta conmemoración? Ya te aclaro. Una cosa, el socio tiene una característica muy especial. Gran parte de los socios somos dueños de pymes o mipymes. ¿Y eso qué quiere decir? Que no somos las empresas y los adinerados, número uno. Dos, para mañana, ¿qué hemos programado? Un encuentro en donde yo tengo que dar todo el agradecimiento a USIP, que es Estados Unidos, la entidad máxima que maneja el Instituto de Paz, que nos ha brindado su asiento, su hogar, para que hagamos la reunión allá. ¿Por qué tenemos que hacer una reunión por fuera del Club del Nogal? Porque a las FARC no las dejan entrar en el club. Y también aclaro en este instante, nunca se me ha ocurrido, nunca he invitado a la FARC, ni lo haré por respeto a los socios, que eso es lo que no quieren. Pero esto que muestra que tenemos siempre que buscar hacer las reuniones en donde nos den posada. ¿Cuál es el mañana? ¿Qué es lo que vamos a hacer y quiénes vienen? Hemos invitado al presidente, al ministro Prada, y estamos esperando que ellos vengan. Algunos tienen que venir, porque si han dicho que el gobierno de ellos es el del acuerdo de paz y de que las víctimas están en el centro, entonces esperamos que vengan. Viene el padre de Ru, como expresidente de la Comisión de la Verdad. Viene la doctora Julieta Lemetre de la JEP. Del alto, viene el comisionado de Naciones Unidas, el doctor Carlos Ruiz Massieu, y está, espero que no haya dejado a nadie por fuera. Obviamente están las víctimas, viene Cooperación Internacional, vienen embajadores que nos han dado. Cada evento hemos tenido de una u otra manera, una embajada nos ha hecho el apoyo para que nosotros podamos seguir adelante con nuestra jornada. Por supuesto, señora Berta. Y hay un dato que me parecía muy interesante que usted me contaba previamente y es acerca de, bueno, siguen esperando, van a tener entonces que esperar 20 años más para obtener una reparación, porque pues ya con la decisión de la Corte Constitucional, pues entonces se supone que tienen que volver a investigar, tienen que volver a arrancar. Y decía usted, seguramente entonces la reparación va a ser un hogar geriátrico, porque me llamaba la atención eso que usted, a lo que hacía referencia. Sí, perdona algo que no dije que vamos a hacer mañana también, y pido disculpas desde ya a las FARC. Las FARC tienen su asiento y van a hablar, porque además me parece muy importante que si está el Estado, está también las FARC. Se invitaron a las Exauce, se invitó a Mancuso, ahí yo no puedo decirles, yo les cuento nuestros invitados y mañana va a haber momentos de sorpresa. El padre de Ru, como decía, Carlos Ruiz Massieu, a quien él delegue, y vamos a, pues obviamente, las víctimas que vamos a estar. Perdona la pregunta que me perdí. Me dijiste, vamos a esperar 20 años y ¿qué es lo que estamos pidiendo? Mira, 20 años y resulta que nos están apareciendo las enfermedades y hoy en día nos han dicho los médicos, y esto es generalizado,
yo te digo, yo represento a las víctimas y tengo contacto y ellos me llaman, señora Bertica, doc, mire lo que está pasando, que ahora la rodilla, que ahora mire mis pulmones están llenos de hollín porque ayudé a sacar no sé cuántas personas y estoy como si me hubiera fumado una chimenea entera, etcétera, etcétera. Personalmente, yo pues, tengo 3 cirugías encima y estoy a puertas de una cuarta. Yo estoy diciendo que voy a hacer vudú para que no me toque, pero si esto es ahora, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Qué va a pasar en 10 años, 15 años más? Entonces, desde ya pedimos apoyo en salud, pero no haciendo cola en las EPS de aquí a 6 meses que nos atiendan. No, es un tema específico. Usted es víctima, carnet, entró de una y apoyo total. 2, la casa geriátrica. No estoy hablando, suena chistoso, pero es en serio. Estamos viendo las grandes dificultades que estamos teniendo hoy en día. Entonces, es muy en serio que usted, señor presidente, comience a pensar estas víctimas que sufrimos de este atentado. Y no tenemos recursos. No tenemos recursos. 3, condónenos la deuda de todo lo que hemos invertido. Ustedes saben cuánto tiempo hay que invertirle en la salud, cuánto tiempo las incapacidades, cuánto tiempo los ayayáis, pero eso sin contar el desgaste emocional que hemos tenido. Entonces, y además los pagos que han salido de nuestro bolsillo. Yo siempre digo, si ustedes ven, aquí tienen la venta de mi casa en este cuerpo, la venta de mi casa para poder yo estar funcionando. Y a mí no me dieron 25 años como una hipoteca que se dan. No, a mí no me dieron 25 años. A mí, yo tengo que refrendar los créditos cada año. Entonces, señor Petro, por favor, ayúdenos a condonar las deudas. Y no es mi caso, estamos en una situación que además económicamente nos estamos muy afectados y pedimos que nos condonen la deuda. Le condonaron la deuda a los médicos, que salió en la noticia la semana pasada, son deudas de 250 y 400 millones que estudiaron, pues condónenos a las víctimas. ¿Qué hemos hecho? Y además, víctimas que hemos estado, además en el plan de reconstruir país y trabajar por la reconciliación. Entonces, también hemos ayudado a reconstruir este país. Por favor, esperamos que el señor presidente, fuera de que en su acto o el ministro Prada hagan presencia, porque sería un acto de reparación, así no nos pidan perdón, pero el solo hecho de estar ahí nos manda un mensaje a nosotros y al país. Entonces estamos pidiendo, y ojalá que sea la noticia, la saquen ustedes hoy, para que la escuchen ellos, y que saquen esta parte, porque es que después esto comienzan a cortar por aquí, por allá, y esta parte es para nosotros muy importante, y nos harían el gran favor de que esto llegue a oídas de presidencia y del ministro. Por supuesto, señora Berta, tranquila que aquí las entrevistas pasan completicas, desde el saludo hasta la despedida. Entonces, no se preocupe por eso. Pues por ahora nosotros estaremos muy pendientes. Estas son las solicitudes que están haciendo las víctimas del atentado al club en Nogal, 20 años después de este terrible hecho. Unas solicitudes muy puntuales al gobierno nacional, al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues señora Berta Lucía Frías, representante, vocera de las víctimas del atentado al Nogal, pues muchas gracias por estar con Semana. César, muchas gracias por este apoyo de ustedes en el día de hoy. Gracias. Por supuesto, a usted también, señora Berta, y a todas las personas que se conectaron en esta entrevista de semana. Recuerden, este 7 de febrero se conmemoran 20 años del atentado al Club Nogal y las víctimas. La frase que tienen para esta conmemoración es: seguimos esperando. Siguen esperando las víctimas una reparación, un acto de perdón por parte del Estado. No olviden que toda esta entrevista la podrán ver también en semana.com, la podrán compartir a través de sus redes sociales en esto que es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.